En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es una enseñanza introductiva al tema del discernimiento espiritual y me parece un tema precioso, un tema muy importante. Entonces, en este momento le pido humildemente a nuestro Señor, al Espíritu Santo, que se derrame en mi corazón, que se derrame en todos aquellos que escuchen o compartan este video y de alguna manera nos ayude a todos a crecer en la capacidad de discernir lo que viene de Dios, su voluntad, su cariño, su presencia. Ven Espíritu Santo a nuestros corazones, ven Señor y dador de vida, dulce huésped de nuestra alma, de nuestro ser. Ven Espíritu Santo, Espíritu de Jesús y Espíritu del Padre. Danos los carismas necesarios para hablar, para evangelizar, para enseñar, para exhortar, para sanar, para entender, para utilizar todas nuestras facultades interiores al servicio del reino y de la voluntad de Dios. Todo esto te lo pedimos por intercesión de todos los santos y santas del cielo y en especial de nuestra querida Madre María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Quería hacer como un marco referencial y explicar que la necesidad de discernir nace de la misma experiencia de Dios. Dios, nuestro Señor, en su infinita bondad, ha querido que los hombres experimentemos su presencia, su amor, su cercanía, que utilicemos las facultades que Él nos ha dado de inteligencia, voluntad, libertad, sentimientos, afectos, para elegir y decidir vivir conforme a su voluntad y buscando humildemente cada día esa voluntad de Dios. Y para eso tenemos que aprender a discernir. Yo quería mostrarles cómo todos nosotros, desde muy pequeños, hemos ido experimentando esa cercanía y ese amor de Dios y quizás no nos hemos dado cuenta. Toda la Sagrada Escritura nos habla de este tema. Yo he elegido algunos poquitos textos para esta introducción. Por ejemplo, en el libro de Samuel, que es es realmente una historia preciosa que yo los aconsejo que la lean, que la mediten, y especialmente en el capítulo 3 de Samuel vemos que el niño Samuel estaba en el templo de Dios sirviendo al profeta Elí. Este niño que vivía a las órdenes de Elí dormía cerca del arca de la alianza de Dios. Crecía allí en el templo de Dios y los hombres y el Señor especialmente lo apreciaban mucho. Entonces ocurre esto tan bonito que un día, una noche, que aún no se había apagado la lámpara de Dios, nos dice Samuel 3, y Samuel estaba acostado en el santuario del arca, donde estaba el arca. El Señor lo llama y le dice: Samuel, Samuel, lo llama Dios.
Y él se levanta y responde, aquí estoy, y sale corriendo a donde estaba Elí, porque todavía Samuel no sabía reconocer la voz de Dios. Y así ocurre 3 veces, hasta que finalmente Elí, el profeta Elí, o sacerdote Elí, se da cuenta de que era Dios, de que era Yahvé el que llamaba a Samuel. Entonces le da este consejo. Le dice así, acuéstate, y si te llama alguien, tú dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel se acostó, y el Señor se le presentó y lo llamó, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu servidor escucha. Habla, Señor, que tu servidor escucha. Esto es tan precioso porque nos muestra que Dios realmente quiere establecer esta relación de amor con nosotros y que todos nosotros hemos tenido experiencia de Dios a lo largo de nuestra vida y por eso hoy estamos intentando formarnos. Y por eso sería bueno que nos preguntemos en este momento, ¿cuándo en mi vida he experimentado la presencia, la voz, la cercanía de Dios? ¿Cómo me di cuenta que era Dios quien estaba cerca mío? ¿Cómo me di cuenta que era Dios el que estaba cerca mío? Yo creo que esto nos va a ayudar porque Dios tiene una manera propia de irse manifestando a cada uno de nosotros, de ir llamándonos como el niño Samuel, de ir mostrándonos que es Él. Hay otra palabra muy hermosa que les había preparado, que ya es del mismo Jesús. Jesús en el Evangelio de San Juan 10 nos trae una enseñanza que tiene mucho que ver con el discernimiento espiritual y que quizás tenemos que prestarle atención a esta palabra que tiene una riqueza inmensa, porque en este Evangelio 10 de San Juan, Jesús dice en el versículo 2 del capítulo 10 de San Juan, el que entra por la puerta es el pastor del rebaño. El cuidador le abre, las ovejas oyen su voz. Él las llama a las suyas por su nombre y las saca. Fíjense, solamente Dios tiene la capacidad de entrar en la puerta de nuestro corazón, porque Él nos ha hecho a su imagen, le pertenecemos, somos suyos. A mí me ha impactado mucho que el padre Tardif explicaba que aún las personas que han hecho estos pactos diabólicos y se han entregado al demonio, aún conservan libertad para pedir ayuda. Es decir, que hay una parte de nuestro ser que siempre le pertenece a Dios. Y Dios entra a nuestro interior como a su propia casa. Le pertenecemos, es nuestro Señor. En cambio, las voces del demonio, las voces del tentador, entran también en nuestra conciencia, pero la mayoría de los santos considera que el demonio no puede leer nuestros pensamientos y que especialmente cuando rezamos tenemos una especial protección de Dios.
Es decir, que el demonio para entrar a nosotros entra con ruido, no entra como a su propia casa. Por eso es que tenemos que ir reconociendo y dándonos cuenta estas fuerzas, estos movimientos, estas voces que se producen en nuestro interior. Y acá algo muy importante que dice Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 10. Él dice, las ovejas oyen la voz del pastor. Él, el pastor Jesús, es fiel. Quizás nosotros somos infieles, pero Él es fiel. Tiene un amor inmenso por nosotros y Él quiere que reconozcamos su voz. Quiere que nos abramos a su amor y a su voz. Vuelve a decir, Él las llama a las suyas por su nombre. Nuestro pastor Jesús nos llama a cada uno de nosotros por su nombre. Yo les invito que lean este capítulo 10, que lo lean con detenimiento. Y más abajo dice algo muy importante que tiene que ver también con el discernimiento espiritual. El ladrón no viene más que a robar, matar y destrozar. El ladrón sería el demonio, el mal espíritu, que viene a matar, a destrozar y a dividir. La propuesta diabólica siempre genera muerte, genera división, genera odio y todo tipo de maldad. Yo vine, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús quiere darnos vida y vida en abundancia, una vida plena, una vida feliz, una vida significativa, una vida digna de ser vivida. Eso es lo que quiere el Señor. Después, más abajo dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Aquí vemos el amor inmenso que tiene Jesús por cada uno de nosotros. Nos conoce, nos llama por nuestro nombre, da su vida por nosotros. Y acá trae otro ejemplo importante para el discernimiento. El asalariado, quizás acá podríamos ponernos cada uno de nosotros como el asalariado. El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir el lobo, escapa y abandona las ovejas. El lobo sería el demonio. Entonces nosotros, cuando nos dejamos tentar por el demonio o nos dejamos asustar por el demonio y abandonamos la voluntad de Dios o dejamos de realizar la voluntad de Dios, es como abandonar las ovejas. Y el lobo, dice, las arrebata y las dispersa. Fíjense qué grave, qué grave. Y acá vemos lo que generalmente las tres fuerzas principales, muchas veces contradictorias, que se mueven dentro nuestro. La voz de Dios, por la acción del Espíritu Santo, que es el que nos da esta capacidad de conectar con Jesús y el Padre, de abrirnos a la voluntad de Dios, de experimentar la voz de Dios, es decir, el Espíritu Santo, de la voz del demonio, del tentador que quiere matar, que quiere destruir, que quiere dañar, que quiere dividir, que quiere que no hagamos la voluntad de Dios. Y finalmente, nuestra propia y humilde persona, con todas sus complejidades, con su historia de dolor, con sus
penas, con sus miedos, con sus inseguridades. Los santos opinan que el demonio no puede leer nuestros pensamientos, pero que nos estudia como un superpsicólogo y nos va probando con diversas tentaciones a ver por dónde puede entrar a dañarnos. Entonces, obviamente que este camino de discernir no es fácil, pero tenemos un plus. Somos hijos de Dios y Dios es fiel y Dios quiere que vivamos conforme a su voluntad. Hay una palabra muy consoladora que es la que escribe San Pablo en Romanos 2, porque San Pablo, igual que Jesús, tuvo que enfrentarse con mucha gente que creía que porque cumplía la letra de la ley estaba haciendo la voluntad de Dios. Y sin embargo vemos que dejaban de lado lo más importante, que era el amor. El amor siempre es un fruto y es una presencia del Espíritu Santo. Entonces en Romanos 2:14, San Pablo nos dice, cuando los paganos serían personas que no eran judías en ese momento y que hoy podemos decir un ateo, un no bautizado, alguien de otra religión, que no tienen la ley, cumplen espontáneamente lo que exigen la ley, demuestran que llevan la exigencia de la ley grabada en el corazón. Lo demuestra también el testimonio de su propia conciencia, que unas veces los acusa y otros los disculpa. Es decir, que este auxilio de la conciencia que nos está mostrando el buen camino, que nos está invitando a vivir en el amor, a vivir en la voluntad de Dios, lo tiene toda persona. Pero el pecado y la multiplicación del pecado ha hecho que la conciencia del hombre se oscurezca. Por eso fue necesario que Dios le manifestara su voluntad, que Dios le mostrara al hombre su voluntad. En el Padre Nuestro Jesús nos enseña a pedir, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo se realiza perfectamente la voluntad de Dios. En la tierra no. Porque el pecado, la multiplicación del pecado, la multiplicación de la maldad ha oscurecido las conciencias. Y nosotros nos fabricamos todo tipo de autoengaños. Muchas veces confundimos la voluntad de Dios con lo que nos parece, nos da la gana, nos gusta. Entonces es muy fácil decir, no, esto es voluntad de Dios. Y yo tengo el Espíritu Santo, entonces todo lo que hago es voluntad de Dios. No, guarda. Los santos también eran maestros de las sospechas. Y hay una actitud fundamental que tenemos que cultivar para poder vivir, realizar la voluntad de Dios, para crecer en el verdadero discernimiento de la voluntad de Dios. Una actitud fundamental. Y tenemos un ejemplo luminosísimo, maravilloso en el Evangelio, y es en Lucas 1, que nos muestra la anunciación del ángel a María. Pensemos que María, además de ser una jovencita, era una persona que tenía un amor inmenso, inmenso a Dios. Vivía para Dios. Había consagrado su virginidad a Dios. Por eso es que cuando el ángel le dice que va a concebir, ella le dice, ¿cómo sucederá esto si no conozco varón? Significa
que ni había tenido relaciones con ningún hombre, ni que las iba a tener, porque en otro caso, como en el caso de la mamá de Samuel, que veíamos al principio, tampoco ella podía tener hijos. Dios le concede la gracia, está con su esposo y concibe al niño Samuel. Pero María no. Se cree que tanto María como José habían consagrado su virginidad a Dios y querían vivir esta entrega a Dios hasta las últimas consecuencias. Y bueno, por eso era imposible que ella quedara embarazada. Pero esto no es lo más importante. Esto nos muestra un poco cómo era el deseo de María y cómo era la vida de María. Entonces, cuando se inicia este diálogo delicioso entre María y el ángel, yo les invito a que ustedes lo lean y pidan la gracia de que María les muestre lo que va ocurriendo en su interior, porque María va utilizando su inteligencia espiritual para discernir la voluntad de Dios. Y por eso hace las preguntas exactas y por eso escucha atentamente hasta que finalmente toma una decisión donde ejerce su libertad, donde ella elige hacer la voluntad de Dios. Y esto requiere esta actitud que todos debemos tener. Cuando María responde, yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí su voluntad, allí María elige libremente aceptar ser la madre de Dios. ¿Qué pasaría si María se hubiera dejado tentar por el mal espíritu que le dijera, mirá, que vas a ser una madre soltera, qué van a decir de vos, mirá que has quedado embarazada, que te van a lapidar, que te van a matar? Y así le hubiera asustado el demonio, el mal espíritu. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros eso? Pero María cultivaba esa actitud fundamental, primero y ante todo la humildad, el amor inmenso que tenía por Dios y la entrega total a Dios de su voluntad. María quería, amaba hacer la voluntad de Dios, sin importar las consecuencias que trajera la realización de la voluntad de Dios. Esa actitud fundamental de entrega, de apertura, humilde, de búsqueda constante de la voluntad de Dios y no la mía, recordando que siempre la voluntad de Dios genera salvación, genera vida en abundancia, felicidad, genera amor. Los santos han cambiado y transformado el mundo y la historia gracias a haber sido fieles a las inspiraciones de Dios, a lo que Dios les invitaba a hacer. Un ejemplo muy bonito, un ejemplo amado que tenemos en nuestra escuela con San Francisco, que en un momento de crisis de la iglesia, Dios inspira a San Francisco el amor de la pobreza, de seguirlo a Jesús pobre, de vivir humildemente y pobremente solo orando. Y siente la voz de Dios que le dice que tenía que arreglar la iglesia. Bueno, no sé si son las palabras exactas. Y entonces él lo interpreta literal y reconstruye en Asís la iglesia de San Damián, la pone muy bonita y se van a vivir a la Porciúncula él con algunos seguidores y luego decide ir a Roma a pedir al Papa que lo bendiga.
El Papa podría haber pensado que acá venía otro iluminado, medio loquito, como lo consideraba su propio padre, a Francisco, a San Francisco. Y sin embargo, el Papa había tenido un sueño donde Dios le avisaba que venía una persona que traía un mensaje muy importante de su parte. Y el Papa escucha a Francisco y todos los aportes de San Francisco ayudan. Todo el aporte y la humildad que han practicado los franciscanos de predicar a Dios con la pobreza trajo un cambio hermoso para nuestra iglesia y la sacó de la crisis de ese momento, porque siempre el Espíritu Santo ha asistido y seguirá asistiendo a lo largo de los siglos a nuestra querida Iglesia Católica. Con esto me despido. Espero que toda la bendición de Dios los ayude. Pidámosle la gracia a María especialmente de crecer en este amor inmenso a Jesús, que nos va a permitir escuchar su voz, que nos llama a cada uno por nuestro propio nombre, que nos dé la valentía de María, esa virtud de la fortaleza, esa humildad, esa entrega generosa a la voluntad de Dios, que la amemos, que la abracemos a la voluntad de Dios, que la pidamos conscientemente en cada Padre Nuestro. Y ahora los saludo a todos, todo el amor del Señor para ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.